Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en este análisis de coyuntura de la semana que terminó el 21 de octubre, una semana en la que se hizo evidente el gran fracaso del Partido Revolucionario Institucional en el intento que hicieron los senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín particularmente, de convencer al público de que podían extender el mandato de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad pública a cambio de una evaluación, supervisión, control directo desde el Congreso. Es decir, aceptaban esta extensión de 4 o 5 años más para las Fuerzas Armadas a cambio de un control que pues haría muchísimo más civil, digamos, lo que hacen las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Fue una manera de que no se viera tan feo como ocurrió con el caso de Alejandro Moreno, Alito, en diputados, donde simplemente votaron la modificación al quinto transitorio de la reforma de 2019. Vamos a extender el periodo y no pasa nada. Los senadores no aceptaron hacer eso para no verse tan mal, son senadores, es distinto a los diputados. Y entonces le pusieron estos adornos de que pues, habría que entregar informes y tendrían que ir a la Cámara de Senadores y podría controlar lo que están haciendo. Bueno, en esta semana el secretario de la Defensa, el general secretario, dijo, pues a ver a quién le van a preguntar porque yo no voy a explicar nada. No aceptó ir al Congreso, no pudo, bueno, los invitó a que fueran ahí a la Secretaría de la Defensa y luego pues ya no quiso porque le hablan golpeado, que porque las fechas no coincidían, y entonces aceptó ir al Senado, pero de invitado de piedra junto con el secretario de Marina, a escuchar a ambos, a la señora Rosa Isela, que me parece que es secretaria de Seguridad Pública, pues que no tiene realmente ningún trabajo, no controla a la Guardia Nacional, pues no hace nada, pero pues ella fue la que fue a hablar y los secretarios de Marina y de Defensa nomás se quedaban escuchando. Qué bueno que fueron a escuchar para que pudieran ser testigos de discursos como los de Germán Martínez o de Álvarez y Casa, que le dijeron claramente al general secretario lo que pues muchos pensamos, pero no tenemos esa tribuna. Qué bueno que ellos la aprovechan y le dicen al general secretario lo que se merece, a lo mejor menos de lo que se merece, pero le dijeron algo. Eh, es una burla esto, evidentemente, queda totalmente claro que los que tienen el poder en México son ellos, que tienen las pistolitas, y pues el señor presidente seguirá a cargo de este programa de revista que tiene por las mañanas, este show cómico, mágico, musical, en donde pues pueden hablar de cualquier cosa menos de lo que importa. De hecho, en una de estas revistas, la prensa quiso interrogar al general secretario, el presidente dijo, no, eso no hay ni por qué hablar de ello. Eso no es nota. El hackeo de 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional no es nota. La nota es que el peso es fuerte. El señor presidente sabe que está mintiendo, no le cuesta trabajo a él, lo hace con mucha frecuencia, lo acaba de hacer el fin de semana cuando la gente le reclama que no hay medicamentos, dice, no hay, pero va a haber. Sabe que está mintiendo, nunca va a haber medicamentos porque dañó por completo al sistema de salud en México y resolverlo va a tardar un buen rato cuando haya gente capaz, y ese no es el caso presente. Entonces, pues eso no se va a resolver, pero a él no le importa mentir. Eh, Esto del peso súper fuerte también es un gran cuento. ¿Por qué no se ha movido el peso mexicano? Es una pregunta que todo el mundo hace, porque ya se había movido. El gran ajuste cambiario en México ocurrió durante la campaña de Donald Trump, usted la debe recordar, cuando nos agarró de su puerquito y pues nos estuvo insultando continuamente y amenazó con que iba a desaparecer el NAFTA y todos los inversionistas se espantaron, se movió el peso hasta llegar a más de 20 por dólar, 21 y fracción, de hecho, durante el mes en el que tomó posesión Trump.
Después se vio que las amenazas no iban a tener mucho fondo, salvo en lo que se refiere al tratado, porque empezó a negociar el TEMEC, que, como ya hemos comentado, no es tan bueno para México como el NAFTA, pero tampoco está muy mal, o sea, hay que aprovecharlo. Eh, Esto permitió que el peso empezara a recuperarse un poquito hasta que el señor Peña Nieto destruyó la campaña de Ricardo Anaya inventando un delito inexistente, usted lo debe recordar, en febrero de 2018, y esto implicó que para abril de 2018 era clarísimo que iba a ganar ya López Obrador. El peso volvió a subir. Para que tenga usted una idea de qué estoy hablando, es una depreciación de 30% comparado con lo que ocurría con todas las monedas importantes. México está en el grupo de las 10 monedas más importantes del mundo. Nos movíamos igual que ellos hasta que llegó Trump y se nos fue al cielo el valor del dólar. 30% de diferencia, estábamos en 21 cuando debíamos haber estado en 18 pesos por dólar. Pues ya se quedó 21, 20, durante la pandemia, obvio, se fue a las nubes, pero se regresó, no tanto, ahí está, en 20, 20 y fracción. Seguimos teniendo todavía un cachito de colchón contra las demás monedas que en los últimos 12 meses se han empezado a ajustar. Y entonces López Obrador dice, miren cómo se devalúan todos, el euro, el yen, la libra, y nosotros no. Pues no, güey, nos habíamos devaluado desde antes y no nos pudimos recuperar precisamente porque él está en la presidencia. Y eso ha sido un problema. Había dudas de cómo se iba a comportar y por eso el peso se mantuvo en estos 21 por dólar cuando él ganó. eh, Empezó a recuperarse, cancela el aeropuerto otra vez a 21, tuvo que entrar el Banco de México a subir tasas. Entonces ahora, después de estos 4 años, pues ya traemos un margen de 6 puntos contra la tasa de interés de Estados Unidos, que es más de lo tradicional. Y además, pues el peso no se ha recuperado. Entonces, pues no le veo yo dónde está la nota, pero pues el presidente ya ve usted cómo es. Además de eso, lo que tuvimos en la semana fue mucha información internacional, que aunque no es algo que a todo mundo le gusta, creo que sí es importante que ya lo empecemos a atender. Un fenómeno importante fue la caída del gobierno en el Reino Unido. La primer ministro Liz Truss, a los 45 días de haber llegado a ese puesto, tuvo que renunciar después de un muy mal programa económico. Primero corrió a su secretario responsable, a su ministro del Tesoro, el señor Kwarteng, culpándolo a él, yo creo que con razón, pero bueno, al final tuvo que ser ella la que se fue. Van a elegir a otro, ahí anda el Boris Johnson amenazándonos con que regresa. Yo espero que sea eh, puro show como es el señor aquel, y tengan un primer ministro más o menos respetable, pero pues ellos decidirán. Eh, en esta semana también continuó y llegó a su punto máximo el 20º pleno del Partido Comunista Chino, que certificó que el señor Xi Jinping se queda para un tercer periodo de 5 años, primera vez en la historia. Estos periodos de 5 años como jefes de China. El jefe de China es el secretario general del Partido Comunista Chino. Tienen otros títulos, pero lo importante es ese. Normalmente se quedaban 2 periodos de 5 años y luego se iban y entraba otro. Así ocurrió desde que Deng, que nunca fue secretario general del Partido Comunista Chino hasta donde yo recuerdo, pero fue el hombre fuerte de ese país, instauró este sistema para que nadie se quedara mucho. Xi acaba de romper con eso, acaba de concentrar todo el poder en su persona, anunció este domingo que estoy grabando para usted ya su comité dirigente de China, 7 personas, él es una de esas 7, y los otros 6 son puros cuates de cuates de toda la vida y otros más recientes, pero todos gente muy, muy cercana, lo cual muestra que llegamos de regreso a donde empezamos, a una especie de maoísmo en el sentido del control total de lo que ocurre en ese país, no sé de la orientación todavía económica, pero sí ha sido muy duro contra los empresarios chinos que habían estado haciendo fortunas, ya se los acabó a todos, ya le había platicado
China trae un problema de exceso de inversión por la forma como ha crecido y ahora de falta de personal, trae el conflicto con Estados Unidos que tiene ya muchos años, no es de apenas, se amplificó con Trump por la forma tan extraña que tiene este personaje, pero ahora con Biden ha sido todavía más duro. Biden no se nota, pero es más duro que lo que fue Trump. China no tiene capacidad para poder competir en la economía global. Todo el mundo creía que sí, pero no lo tiene. No tienen una mano de obra muy calificada, no son sistemas muy sofisticados de producción, no pueden hacer semiconductores de alta calidad, de manera que se viene abajo China. No sé cuánto, porque además nos escondieron las cifras, no nos dieron la información como era esperada en esta semana, nada, la van a dar otro día. ¿A cuánto van a crecer? Pues ellos inventan cifras y normalmente hacen todo para cumplirlas. No sé ahora qué nos van a decir, pero yo tengo la impresión que China no vuelve a crecer, así como le ocurrió a Japón en 1989, para que no tenga duda de que esto sí pasa. Japón en 1989 tuvo una crisis inmobiliaria que detuvo su proceso de crecimiento y en los 30 y cachito años desde entonces no ha vuelto a crecer. China sufrió esa crisis el año pasado, fue la crisis de Evergrande, la comentamos aquí. Yo creo que no vuelve a crecer. A ver qué ocurre con ellos. El riesgo está en que se pongan nerviosos los chinos, porque ellos esperaban ser ricos como los japoneses y eso ya no va a pasar. Son ricos como los mexicanos, que no es poca cosa, pero no como los japoneses. Entonces van a enojar. Xi va a tratar de controlar ese enojo con todo el poder en las manos y a lo mejor con algún distractor. Puede ser la invasión a Taiwán, puede ser una invasión a Rusia, aunque a usted le parezca extraño, hay un terreno vacío al norte de China, que pues durante mucho tiempo fue propiedad de otros que no eran rusos, entonces pues ¿por qué no recuperarlo? ¿No? Es otra posibilidad. Eh, Finalmente, para terminar con el planteamiento general de lo que está ocurriendo en el mundo, Estados Unidos movilizó su batallón aerotransportado 101 a Europa. Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron a hacer ejercicios militares cerquitita de Ucrania, en Rumania, y pues todo indica que es una señal muy clara para el señor Putin de que no le vaya a mover. Putin está realmente ahorcado, no logró lo que quería, no tiene cómo sacar adelante a su país. Creo que está en riesgo su supervivencia en el poder y su supervivencia biológica, o sea, no la tiene nada sencilla, de manera que él puede pues utilizar cualquier cosa para defenderse. Y cualquier cosa, pues es guerra química, biológica, nuclear, y Estados Unidos quiere decirle de alguna manera que no le mueva. Creo que esta es la razón por la cual movieron a estos militares. Vamos a ver qué pasa. No es nada sencillo. Mucha gente quiere darle a Putin un espacio de salida. Yo creo que eso es un problema siempre con estos bullies, como les dicen ahora, matones, abusadores, que pues están presionando a todo mundo porque confían en que nadie se les ponga enfrente. Y mientras eso no ocurra, pues no tienen límite. Entonces, en algún momento hay que hacerlo. Debían haberlo hecho con Trump antes, ahora están metidos en un problema al interior de Estados Unidos y creo que deben hacerlo con Putin. Mucha gente dice, sí, pero eso pone en riesgo de una tercera guerra mundial. Mi pregunta es, ¿y si no le haces nada a Putin, esa probabilidad desaparece? ¿O nada más se mueve un poquito más adelante o va a cambiar de lugar? Yo no creo que con Putin en el poder en Rusia el mundo pueda vivir en paz nuevamente, ya no hay forma. Entonces, pues yo diría, hay que enfrentarlo. Que todo está en riesgo, sí, todo está en riesgo, pero pues así es esto, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Además, a mí ni me preguntan, ¿eh? O sea, yo nomás le platico a usted, pero pues, eso lo decidirán en Estados Unidos los que toman decisiones al respecto, que son un puñado de personas, varios de ellos sumamente calificados. De regreso aquí a México salieron datos económicos. Eh, esta semana que estamos, me está usted escuchando, me hace favor de escucharme, van a salir ya datos completos del mes de agosto, por ejemplo, para la economía en su conjunto, y va a salir el PIB adelantado, eh,
el PIB oportuno, como se llama, el último día del mes para el tercer trimestre. Todo indica que el crecimiento de la economía durante el tercer trimestre, comparado con el anterior, fue cero. Los datos que salieron del indicador oportuno, eso apuntan. Los datos de ventas y de servicios no financieros que se presentaron para el mes de agosto traen caída. En el caso de venta al mayoreo, la caída es fuerte, en el caso de servicios también. Y entonces, bueno, a lo mejor ni siquiera llegamos a cero, quiero decir, en comparación contra el trimestre anterior. Al comparar contra el año anterior, todavía había crecimiento de por ahí de 2%, poquito más, poquito menos, eso ya lo iremos platicando, pero esto implica que la economía se estancó durante el tercer trimestre. Ahorita ya estamos en el cuarto trimestre, ya es octubre. Prácticamente se acaba ya octubre. Creo que este cuarto trimestre va a ser más chiquito que el anterior, o sea, empieza la caída. Y esto llevaría a que durante 2023 efectivamente haya una recesión. El origen de la recesión, ya lo sabe usted, es el alza en tasas de interés que han tenido que subir porque la inflación pues, se fue de las manos. Originalmente muchos pensaban que esta inflación tenía su origen en problemas productivos, que si faltaban los chips, que si faltaban cables, que si los barcos no llegaban. Pues ya se enderezó buena parte de eso. Afortunadamente, gracias a ello, los datos de la industria automotriz son buenos, pero el resto de la industria no. La automotriz tenía los coches listos y le faltaba un chunchecito. Ya llegó el chunchecito, sale el carro y lo anotan como si se hubiera producido ahora, pero en realidad se produjo hace meses, ahí estaba nomás guardando polvo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, también el dato de actividad industrial de Estados Unidos, en particular automotriz, fue bueno, pero lo demás no, y esto es producto, insisto, del alza en tasas. Entonces sí va a haber una contracción. Yo no esperaría una contracción brutal, pero sí una contracción económica. Los momentos de recesión son muy útiles para las empresas para tomar decisiones de largo plazo. Si de por sí no van a vender, pues conviene ocupar esos meses en hacer correcciones de cosas que están pendientes. Entre otras, moverse a un nuevo lugar si forma parte de la estrategia. En este momento, la estrategia estadounidense en general es abandonar China. Entonces, una gran cantidad de empresas estadounidenses o socios de estadounidenses que están allá andan buscando cómo salirse de China y acercarse a Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, lo más cerca que hay es México. Entonces, lo único que necesitan es pues, que les demos chance de venir. Pero el problema es que no les damos chance. Y no les damos chance no porque pues, no haya gente, si hay gente que quiere trabajar. Terrenos para instalarse ya no hay en la frontera, ya se saturaron desde hace un año, pero sí hay más para abajo, en Bajío, por ejemplo, nada más que lo que no hay es electricidad. Lo único que se necesita para que llegue inversión a México en cantidad abundante es electricidad, porque pues es la fuente energética más utilizada para la producción junto con el gas. México no tiene gas. El presidente el otro día andaba ofreciéndole a Alemania que le iba a exportar. ¿Cuál, güey? Si nosotros importamos, pero bueno. Eh, no hay electricidad suficiente en México, en particular electricidad limpia, que es la que se necesita hoy para poder vender en el mercado global y en Estados Unidos específicamente. De manera que si el presidente nada más cumpliera la Constitución, nada más lo que dice la Constitución, el asunto estaría resuelto. Podríamos atraer mucha inversión, podríamos estar creciendo 4% cada año, nada más cumpliendo la ley. Pero el presidente ya ven cómo es, no quiere cumplir la Constitución, quiere que se haga lo que él quiere. Y para eso, pues intentó hacer decretos, modificaciones, una ley eléctrica que es inconstitucional, trae un pleito con Estados Unidos por eso. Es muy tonto, de veras. Pero lo peor es que es muy necio, no cambia de opinión. Y parece que a su alrededor, pues la gente es más o menos igual. Recuerde usted que los que están a su alrededor, pues primero tienen que aguantarlo, o sea que tienen que tener cierta paciencia, pero además, pues están ahí porque están cosechando. Muchos de ellos están haciendo negocios que nunca hubieran hecho. Y si no, cuando menos tienen una chamba a la que nunca hubieran llegado. De manera pues que lo van a cuidar, de eso viven.
pero pues esto nos está costando a todos. Sí es un problema. Ya platicamos que además pues, no quiere irse, sí se va a tener que ir, quiere dejarle la chamba a alguien que él controle, pues eso está bien complicado porque sus candidatos son malísimos. Al respecto, el PRI sí hizo algo bueno esta semana en eso, nos presentó al menos 4 candidatos de primera, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría, 4, cualquiera de los 4 sería excelente. Entonces, el PRI tiene gente buena, pues ya no tiene partido, a ver cómo se van acomodando las cosas. Pero creo que esto muestra muy claramente la diferencia entre los candidatos del presidente y los que podría tener la oposición. La oposición así, en un llegue sacó 4 de primera. El presidente lleva años ya construyendo 2 candidatos de quinta. Y me dicen, no, es que va a ganar Morena, pero yo no veo cómo. Yo sigo pensando que el presidente va a intentar que no haya elección. Él cree que los militares lo van a apoyar. Yo creo que los militares ya están en su propio gusto y lo están soportando, pero algún día lo van a dejar de hacer. De cualquier manera, aquí seguiremos platicando de eso y de muchísimas otras cosas más. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.